Materialidad. Y esto está expresado en miles de millones de bolivianos. Banco X, yo para el ejemplo, al 31 de diciembre, ustedes ven los estados financieros que han cerrado el 30 de diciembre del 2020. La referencia de este papel de trabajo. De acuerdo al índice, bueno, habíamos dicho que vamos a ordenar, vamos a utilizar números, ¿no? Entonces, la sección 1000 es para planeación. La sección 2000 para informes. Entonces, en la sección 1000 de planeación ya hemos incorporado un papel de trabajo que es el de entendimiento, ¿no? Esa va a ser la 1100, esa ya la tienen que ir preparando. La 1200 va a ser esta, ¿no? Referencia con 1200. El papel de trabajo va a ser la 1200. Lo voy a cambiar de todos modos la referencia en el título de este documento. Todos los papeles de trabajo deben contener una explicación, uno de cuál es el propósito, digamos, de ese papel de trabajo, con qué objetivo se está realizando ese papel de trabajo. Y obviamente una explicación resumida también de lo que se ha realizado en el papel de trabajo, ¿no? Entonces, yo aquí lo que voy a indicar es: el propósito del presente papel de trabajo es documentar la determinación de la materialidad global de ejecución del trabajo y el límite para acumular diferencias de auditoría. No, eso es lo que vamos a documentar acá. Dentro del trabajo realizado, lo que vamos a indicar es que realizamos los siguientes procedimientos de auditoría, ¿no? Hemos obtenido los estados financieros. En todo caso, va a ser el 31 de diciembre de 2020, ¿no? Determinamos los puntos de referencia a ser considerados para el cálculo de la materialidad conforme a lo que establece la línea 320. Y además hemos determinado los puntos de referencia y los montos para el cálculo de los niveles de materialidad. Bien, ¿cuáles son los puntos de referencia que debemos de considerar? Los puntos de referencia que debemos de considerar y sugeridos, ¿no?, por la línea 320. Uno es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Generalmente esta es la que se utiliza cuando se trata de entidades que cotizan en mercados de valores. Y casi todos los bancos cotizan en los mercados de valores. Bueno, casi siempre digo porque puede ser que no resulte también adecuado. Lo que pasa es que puede ser que la utilidad antes de impuestos resulte en un monto bastante pequeño, pues como les había explicado el año pasado,
¿no? La idea no es, pues, determinar una materialidad muy pequeña o una materialidad bastante grande, es decir, en monto me refiero, ¿no? O sea, ir a tener, digamos, determinar una materialidad que esté en los dos extremos no es adecuado, ¿no? Hay que determinar una materialidad que nos permita eh, determinar adecuadamente las cuentas que sean significativas, ¿no? Es decir, no fijar un monto que pues nos haga seleccionar a todas las cuentas como significativas, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, habíamos explicado que la cantidad de evidencia de auditoría en relación a las cuentas significativas va a ser obviamente en esa magnitud, ¿no? Obviamente tenemos que obtener mayor cantidad de evidencia para todas aquellas cuentas que definamos que sean significativas. Entonces imagínense que nosotros definamos una materialidad eh, menor, ¿no? Que pues nos haga seleccionar todas las cuentas del balance y estado de ganancias, todos los resultados como cuentas significativas. Entonces tendríamos que diseñar procedimientos de auditoría para casi todas las cuentas, ¿no? Y esa no es la idea. Pueden hacerlo, ¿no? Finalmente, el cálculo de la materialidad es una cuestión de juicio profesional. Pueden hacer eso, pero también hay un tema ahí de costo, ¿no? Que implica, no solo un servicio, es como cualquier otro, ¿no? Que implica pagar, ¿no? Al personal un salario, gastos sociales, administrativos, etc. Entonces, si es que yo me voy a tomar todo el tiempo del mundo haciendo una auditoría, no sé, meses y meses, por ahí lo que yo voy a cobrar no va a cubrir esos gastos. Entonces, por ese lado, pues no es adecuado, por eso decía, pueden definir como una materialidad pequeña, ¿no? Para auditar, vayamos a ver un estado financiero, ¿no? Eso me van a entender mejor. Déjenme ver dónde está el ejemplo. Ya, voy a compartir. Bien, yo les estoy compartiendo un estado financiero que voy a utilizar para hacer ese cálculo. No, y que esto es público, ¿no? Lo publican, están en la Bolsa Boliviana de Valores. Ok, esto es lo que te voy a emplear un poco más. Ahora sí. Bien. Ok, como ustedes pueden ver, ¿no?
Tiene un total de activos, esta entidad financiera, de 26.000 millones, ¿no? ¿Cuál es el monto más pequeño acá? 8 millones, ¿no? Y en el lado del pasivo debe ser algo similar. Sí, 10 millones, ¿no? Entonces vean, el monto más pequeño, tanto en el balance como en el activo, en el pasivo, es de, bueno, para el año actual, ¿no? 8 millones. 8 millones. Y el monto más alto es de 17.000, aquí tengo, y aquí tengo de 20.000. Bueno, esos son los dos extremos. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, si fijamos la materialidad en 8 millones, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que los 2.000 obviamente va a ser significativo, los 4.000 también, los 17 obviamente, los 119 también va a ser significativo, los 837 igual, los 1.000, los 350, o sea, todas las partidas. Si vamos al pasivo, igual, ¿no? 20.000, 10.000, 421, todas las partidas van a ser significativas. Y si vamos al estado de ganancias, ¿no? Igual, de igual manera, seguramente todas van a entrar, ¿no? Casi todas, o por ahí una que otra. Nos estaríamos prácticamente habitando todas las partidas, ¿no? Ese es un extremo que ustedes, si quieren asumirlo, lo pueden hacer, ¿no? Pueden asumir eso. Finalmente es una cuestión de costo, les decía, ¿no? O sea, si están y pueden asumir esos costos, pueden definir una materialidad pequeña, pues, que va a hacer que justamente tenga que examinar absolutamente todas las partidas. ¿Están disminuyendo el riesgo? Sí, ¿no? Tal vez mucho más de lo que generalmente se requiere, pero tampoco, bueno, no es que eso también les va a garantizar que por ahí haya algún error, digamos, ¿no? Eso va a depender mucho de los procedimientos que vayan a diseñar y ejecutar, ¿sí? Bueno, finalmente es una cuestión de juicio. Les decía, pueden definir una materialidad pequeña. Sí, de eso ya les tocará a ustedes asumir o no el costo que implique eso. El otro extremo es que nosotros definamos la materialidad en 20.000 millones. Digamos, no, para esta auditoría, la materialidad que voy a definir es de 20.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta no va a entrar como significativa. Esta tampoco, ni esta. Ninguna de la activa. Solamente del pasivo entraría esta, ¿no? Como significativo. Estas y las demás no. Entonces, para eso tendríamos que aplicar un enfoque cualitativo y por ahí esta más entrará, digamos, no lo mucho, combinado con alguna fuente, pero solamente eso. Ese es otro extremo que sí les puede traer problemas, no de costo, ¿no? Obviamente, el trabajo o la ejecución del tiempo va a ser mucho menor. Sí podrían estar incumpliendo con lo que pide la SNIA, ¿no? Que tengamos, o sea, lo que establece la SNIA es que tenemos que reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Y pues, solamente auditar los 20.000 y estos 17, ¿no? Y no así las otras partidas, ¿no? En el acumulado podrían terminar siendo errores o incorrecciones importantes que no estaríamos alertando o no estaríamos incluyendo en nuestro informe. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso, esos dos extremos, al menos nos podría traer problemas, ¿no? Entonces hay que definir una materialidad que, pues, que no sea muy alta, pero que tampoco sea muy pequeña. Entonces, para eso, yo hago un análisis, ¿no? Evolutivo y comparativo, ¿no? Entonces yo voy a mostrarles, por ejemplo,
lo siguiente. Bien, yo hago un comparativo y digo, a ver, este es el año del cual yo voy. ¿No? Es el año que iba evolucionando en los años anteriores, ¿no? Del año 0, del -1, del -2. Entonces, 3 años atrás. Entonces, voy copiando los 4 puntos de referencia, ¿no? El que me sugiere, idealmente la mía y los otros, ¿no? Hay uno más que creo, si no me equivoco, gastos, pero que en este caso no aplicaría porque no se trata de una entidad financiera que esté empezando de cero. Es decir, que se haya constituido recién y que solamente haya realizado, digamos, inversiones. No, a veces pasa eso con las empresas que están iniciando y que más que ingresos o resultados van a tener gastos. Y a veces resulta adecuado, ¿no? Obviamente, tomar ese punto de referencia. Generalmente en auditorías de proyectos, por ejemplo, ahí es donde se toma ese punto de referencia para definir la materialidad, ¿no? Porque básicamente consiste en ejecutar gastos, ¿no? Su actividad principal. Bueno, estos son, ¿no? Y los copio. Voy viendo, por ejemplo, que la utilidad, ¿no? Es relativamente consistente de un año a otro, ¿no? Es más, ha ido creciendo. Se ha ido incrementando cada. Pero como verán, esto es en miles de millones, son 349 millones, ¿no? Y con relación al total de los ingresos del patrimonio y el total de los activos es relativamente pequeño, ¿no? Bueno, así también los ingresos, ¿no? Los ingresos también han ido incrementándose de uno a otro, ¿no? Cuando ustedes hagan su análisis, lo pueden hacer de esta manera o comparativo, ¿no? Entre los estados financieros para tener un panorama más completo. Es más comparado con otros bancos también, puede ser. Puede ser de que para el 20 sea menor, ¿no? Yo no estoy tomando los estados financieros del 2020, ¿no? Simplemente estoy, como ejemplo, si no me equivoco, de otros años, ¿no? Bueno, ahí puede ser de que para el 2020, por ejemplo, haya una disminución en todos, puede ser, porque eso es lo que ha pasado en la práctica, ¿no? Por eso de la pandemia principalmente, ¿no? No han ha habido reprogramación de créditos, no se han pagado los intereses, no se han recuperado los préstamos, etcétera, ¿no? Entonces ha habido serie de factores que han hecho que sus indicadores hayan bajado para el 2020. Eso ustedes lo van a corroborar y confirmar. En el patrimonio igual, ¿no? Vemos que se ha ido evolucionando de manera positiva, así también en el total de los activos, más en el total de los activos. Vienen de
20.000 millones al año. Sí, bastante bien, ¿no? Bueno, y acá tenemos los porcentajes que establece la guía, ¿no? La guía PYME para ejecutar o realizar auditorías, ¿no? Para aplicar las guías en pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuál es qué criterio vamos a utilizar acá? Cuando se trata, cuando nosotros concluimos, ¿no? Cuando hacemos una evaluación, recuerdan que el año pasado les decía, bueno, en cuarto año, ¿no? Una auditoría finalmente se lleva eso. Hacemos una explicación de qué factores o cuáles son las entidades o qué características tienen, por ejemplo, las entidades donde se va a definir un riesgo alto para el riesgo inherente. Entonces ahí decíamos, por ejemplo, pueden ser factores económicos, puede ser uno por la naturaleza, ¿no? Y las actividades que realiza la entidad, puede ser también porque sus productos, no sé, estén relacionados a cambios, ¿no? En las cotizaciones, ¿no? Que se realizan a nivel internacional, etcétera, ¿no? Entonces también hemos hablado de en cuáles casos, ¿no? En qué situaciones generalmente se establecen o se definen como riesgo alto, dependiendo, digamos, de la industria en la cual opera, ¿no? Y en eso estaban, por ejemplo, las mineras, petroleras y de alguna manera también las entidades financieras, ¿no? Por la alta regulación que se tiene, por un lado. Y obviamente por la naturaleza de activos que custodian, ¿no? Y valores también, ¿no? Que siempre van a estar susceptibles a que puedan ser, ¿no? Sustraídos, ¿no? Y como que ha pasado, ¿no? Hay varios ejemplos. Algunos han sido públicos incluso, y otros, generalmente la mayoría no, pero se conoce y se sabe que pues, en el sector financiero siempre va a estar propenso a ese tipo de casos, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese análisis, toda esa investigación, todos esos factores, nos va a llevar a que nosotros definamos el compromiso con riesgo bajo, con riesgo medio o con riesgo alto. Ustedes, con base en el conocimiento de la entidad, que ya están documentando en ese papel de trabajo que les he dejado, ustedes tienen que concluir, ¿no? Justamente sobre el riesgo del compromiso general. Obviamente recién vamos a entrar a ver la evaluación de controls y todo eso. Todavía no estamos entrando ahí, sino estamos hablando del compromiso. Entonces, en función de esos elementos, factores que han debido ver justamente en auditoría financiera, ustedes tienen que definir en qué nivel o cuál va a ser el riesgo que se va a definir para el compromiso. Bueno, pero ya desde ya les digo que generalmente por lo que ya hemos hablado, ¿no? Por la alta dependencia que tienen las entidades financieras, ¿no? El uso de la tecnología principalmente, ¿no? Porque ellos custodian valores por montos bastante significativos y por la naturaleza justamente de este tipo de activos, ¿no? Y la regulación, ¿no? Que esta industria es bastante regulada, generalmente el riesgo no definido para este tipo de compromisos no es bajo, ¿no? Generalmente siempre es de medio para arriba, de medio a alto, ¿no? Eh, puede ser alto dependiendo, no sé si ustedes se encuentran y ven que está involucrado en temas legales, ¿no? En litigios, en temas de malversación, no sé, eso podría ser incrementar nuestro riesgo. Generalmente cuando nosotros hacemos un relevamiento, esto es en la práctica, ¿no? En la práctica lo que hacemos es siempre indagar, ¿no? Y ver cuáles han sido los cambios, ¿no? Y
que han habido, ¿no? De un año a este, ¿no? Entonces, y si es que conocen o no de algún asunto relacionado a fraude, alguna irregularidad. Entonces ahí ellos justamente, la administración, ¿no? De la entidad financiera nos va comentando, ¿no? Que han habido estos cambios y esto, lo, y justamente el año pasado o el año que van a auditar, ¿no? Ha habido se ha identificado una sustracción, ¿no? De efectivo en una sucursal por tantos millones, ¿no? Pero ya se ha descubierto y se están siguiendo las acciones, etcétera. Entonces, ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos es público, ¿no? En otros no. Pero cuando nos entrevistamos con el personal, más allá de que no sea público, esa información nos tienen que brindar y nos la proporcionan, ¿no? Y obviamente eso lo manejamos, como habíamos hablado, con debida diligencia, pues, ¿no? Con la debida confidencialidad que amerita el caso. No podemos estar nosotros comentando, divulgando esa información, ¿no? Estaríamos incumpliendo una cláusula de nuestro contrato y nos podrían incluso hacer una demanda, ¿no? Y podríamos vernos involucrados en una demanda judicial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces esa información, con base en esa información, es todavía más, te resulta más fácil definir, ¿no? Si vamos a subir o no vamos a subir el riesgo. ¿Qué implica subir el riesgo? Creo que esto ya les mostré, ¿no? En materialidad, justamente. Especialmente en cómo afecta eso, ¿no? En materialidad. Lo que pasa es que cuando definimos un nivel de riesgo bastante alto para un compromiso, eso implica que tengamos que hacer muchos procedimientos, ¿no? Bastantes, porque nuestra expectativa es que hayan, o en los estados financieros se espere que hayan muchos errores. Se me refiero a incorrecciones, ¿no? Eh, esa es la lectura, esa es la implicancia, ¿no? Cuando definimos o indicamos que el riesgo es alto, ¿no? A diferencia de establecer un riesgo bajo, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, finalmente no, de acuerdo a nuestro conocimiento, el entendimiento que hemos realizado, no esperamos en nuestras expectativas que no haya muchos errores, ¿no? En nuestros financieros. No, esa es más o menos la lectura o el entendimiento que se debe dar. Y en esos casos, ¿no? Sí podemos establecer unos niveles de materialidad un poco más altos. Por eso ahí ustedes ven, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para aquellos, si definimos el compromiso con ROM alto, ¿no? Con riesgo alto, eh, lo que deberíamos de aplicar para definir la materialidad deberían de ser los porcentajes más bajos, porque la guía PYME no te da porcentaje. Por si acaso, para temas académicos, generalmente en la práctica no aplicamos estos porcentajes porque son para pymes, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de bancos que son, pues, en algunos casos, corporaciones, estamos hablando de entidades bastante grandes, ¿no? No aplicarían, pero para temas académicos, no, para su examen, las prácticas, el trabajo que vayan a realizar, ustedes van a utilizar los porcentajes que se han definido o están establecidos en la guía PYME en la cuarta edición. ¿Ok? Entonces, por favor, solamente es por temas académicos, ¿no? Para que todos de manera uniforme puedan aplicar el mismo criterio en relación a los porcentajes, ¿no? Obviamente, como les decía, estos no son los porcentajes que aplicamos. Cada firma define eh, los porcentajes. No, no siempre porcentajes, ¿no? El monto, ¿no? Finalmente, la NIA te pide que tú definas un monto como materialidad. ¿Cómo lo vas a definir? ¿Cómo lo determina? Ahí es cada firma, cada profesional y establece su metodología, que tiene que ser razonable y adecuada, ¿no? Esa aclaración, ¿no? Entonces, vamos a utilizar eso. Entonces, ¿qué establece la guía? La guía, los diferentes puntos de referencia, establece unos rangos. Por ejemplo, te dice, si usted va el rango está
de un 3 a un 7%. Si usted va a utilizar el total de los ingresos, el rango está entre 1 a 3%. Patrimonio del 3 al 5 y el porcentaje efectivo del 1 al 3%. La pregunta es, ¿cuándo aplicar 3, cuándo aplicar 7? O un intermedio, 5, porque entre 3 y 7 el intermedio es 5, ¿no? Entre 1 y 3 el intermedio es 2. Entonces, lo que yo aplico y lo que yo sugiero, siempre les digo, si ustedes van a definir la materialidad, perdón, si ustedes van a definir el compromiso con un riesgo alto y su expectativa es que haya muchos errores, entonces ustedes deberían de definir una materialidad menor también, de tal manera que les permite identificar esas incorrecciones, ¿sí? Todas esas incorrecciones. Porque si vas a aplicar un porcentaje más alto, vas a definir una materialidad más alta, puede ser de que no estés identificando o detectando incorrecciones que sean importantes y que estén llegando a la situación, y que estén en las situaciones, ¿no? Y que tu opinión pueda resultar inadecuada al final. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Obviamente, si aplicamos un porcentaje menor a un monto, ¿no? Con relación a pues, ¿no? La materialidad o el monto que vayamos a calcular va a ser menor a esto, ¿cierto? Es por lógica, ¿no? Bien, entonces, yo les decía, pero no podemos ir por bajo, ya les decía, porque a no ser que ustedes tengan una justificación, ¿no? Generalmente no. En la práctica hemos visto, o yo he visto, y finalmente aplicamos esto, siempre le damos un riesgo medio, ¿no? O sea, lo calificamos de esa manera y no va por las características y todo aquello que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pero si ustedes tienen los sustentos, los justificativos, podrían también ir por este lado. Finalmente es una cuestión de juicio. Ahí tienen que estar simplemente seguros de que otro profesional con la misma formación, ¿no? De ustedes no vaya a cuestionar eso, porque puede ser de que este trabajo sea sujeto a una revisión y otro profesional con la misma formación pueda llegar a otra conclusión y te diga, no, tú no deberías haber utilizado estos porcentajes, sino por lo menos mínimamente estos o estos. ¿Qué implica eso? Que tú has utilizado una materialidad con unos porcentajes más altos y esto tiene un efecto pues en la definición del alcance, de la cantidad de trabajo o revisión, principalmente en las muestras, tiene un efecto, ¿no? Entonces, recordarán que en la parte sustantiva nosotros utilizamos la materialidad para determinar la cantidad, ¿no? de la muestra que vamos a examinar, ¿no? Entonces, con un porcentaje más alto, con un monto más alto, obviamente la cantidad va a ser menor y con un monto menor, obviamente va a ser mayor. Entonces, ahí es donde puedes tener problemas, ¿no? Dicen, no, lo que tú has examinado no es suficiente. Y que te digan que no es suficiente ya estás incumpliendo con la mía, pues, ¿no? Con las mías, porque las mías te piden que tengas que obtener, ya para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, tienes que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿no? Entonces, el tema de suficiencia tiene que ver con cantidad. Y si hay algún factor como este que, digamos, vayan a cuestionar el tema de la cantidad de la evidencia que tú has obtenido, ya quedaste mal, ¿no? Entonces, no es suficiente. No es suficiente, en tu opinión no es adecuada. O sea, no has reducido el riesgo de tener nivel exactamente, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Entonces, ya tienen los fundamentos de cómo documentar de por qué bajo, bueno, ¿no? Y si nadie puede rebatir eso y está conforme a lo que establecen las mías, no hay problema. Bueno, yo les digo que en la práctica generalmente siempre se ha valorado, o por lo menos hasta donde yo he visto, es de medio para arriba. Generalmente es de medio para arriba, hasta puede ser alto. Entonces, en ese entendido, miren, los porcentajes que yo voy a aplicar para este caso van a ser estos, ¿sí? Y los voy a copiar aquí. Entonces, 5% para los gigantes de impuestos, 2% para el total de los ingresos,
4% para el patrimonio y 2% para el total de los activos. Yo hago el cálculo, ¿no? Y estos son los montos que me arrojan, ¿no? 17 millones, 39 millones, 70 millones, 529 millones. Ahora yo voy al estado financiero, ¿no? Al estado financiero. Y recuerdan que les decía, bueno, tenemos que definir un nivel de materialidad adecuado, ¿no? Que también nos permita seleccionar todas las partidas que sean claramente significativas. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, se van a acordar, ¿no? 17, 39, 70, ¿no? Y 529. Vamos al estado financiero que estábamos revisando. Entonces, estas son las cifras. Creo que todavía no ha cargado. Bueno, ya están bien, ¿no? Entonces, yo vuelvo y digo, a ver, si yo defino la materialidad en 17 millones, significativo, 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 este no, sí, en el pasivo va a pasar casi lo mismo. Significativo excepto los 10, casi todo. Bueno, estaríamos entrando a eso que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que estamos definiendo una materialidad muy pequeña. Si yo agarro los 39 o 70, no va a cambiar mucho, excepto que ya no entrarían los 23 en el activo y en el pasivo solo los 10, ¿no? Entonces, no cambia mucho. Y si yo me quedo con el total de los activos, que es 529 millones, bueno, este es significativo, significativo, significativo. Este no va a entrar, no va a entrar, este sí, no, no. Bueno, ya, todavía, ¿no? O sea, me quedo con disponibilidades que obviamente forma parte, digamos, de lo que es el proceso, ¿no? Las inversiones temporarias, ¿no? Cartera, obviamente, que es, ¿no? Y este. Y me estaría quedando por fuera las cuentas por cobrar, bienes realizables, los bienes de uso y los otros activos en el lado del activo. Y en el lado del pasivo están ingresando las obligaciones con el público, que está relacionado con lo que es captaciones, ¿no? Las obligaciones con bancos y es de obligación con empresas. Ya está, ¿no? Y estos obviamente entrarían en la valoración de bueno, tendríamos que hacer una evaluación cualitativa para ver si es que algunos de estos también ingresarían como cuentas significativas, ¿no? Como cuentas importantes. Cuando estamos definiendo o estamos indicando que estas cuentas son significativas, estamos diciendo que no pueden pasar, no podemos pasar o no pueden pasar desapercibidas. Tenemos que diseñar un procedimiento. Obviamente, más adelante vamos a hacer, esta es una actividad que realizamos, ¿no? Dentro de lo que es la planeación. Porque lo que hacemos es identificar los riesgos con base en el entendimiento, ¿no? Y eso es lo que ustedes seguramente también ya están documentando.
Identificamos los riesgos, los valoramos, identificamos los principales procesos e identificamos las cuentas significativas y hacemos una asociación, ¿no? A ver, ¿cuáles son los riesgos que se han identificado? ¿Cuáles son los procesos significativos? ¿Y qué cuentas son significativos? Ok, los relacionamos. Y de ahí puede resultar, generalmente, ¿no? Generalmente cuando hacemos esa relación, deberían, los dos procesos en el banco, en entidad financiera, ya habíamos dicho, ¿no? Van a ser captación y colocación. Y las cuentas que se van a relacionar, ¿no? Van a ser cabalmente con cartera, disponibilidades, ¿no? Obligaciones con el público y con las cuentas de ingresos financieros, ¿no? Y gastos financieros, ¿no? Y el resto, ¿no? Como este, por ejemplo, de inversiones permanentes, que no es necesariamente una actividad o inversiones temporarias, que a lo que se dedique, ese no es su giro, ¿no? De hacer inversiones, no, sino hacer colocaciones. Y eso está reflejado aquí en cartera, ¿no? Pero es una cuenta significativa, ¿no? Y para esto, obviamente, eh, vamos a tener que definir un riesgo si no lo hemos identificado en el proceso de nuestro entendimiento, obviamente para diseñar un procedimiento de auditoría, ¿no? Entonces, esa relación la vamos a hacer, les voy a mostrar más adelante en otro papel de trabajo, donde justamente hagamos eso, ¿no? Porque eso es lo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Identificar riesgos, hacer la valoración, identificar los procesos e identificar las cuentas significativas. Y los juntamos y con base en eso tenemos que diseñar los procedimientos, ¿no? De auditoría para ya la ejecución. Bueno, entonces, vean, con los 529, claramente estas van a ser significativas, ¿no? Y vean, ¿no? A simple vista, ¿cuáles son las más representativas? Y cabalmente entran esas, ¿no? A simple vista, 17.000 millones es importante, 4.000 millones, 2.000, hasta 1.000 millones, ya está. El lado del pasivo, 20.000 millones y de los otros 1.000 millones. Claramente, a simple vista, ¿no? Estos son los más representativos. Entonces, esa materialidad, ¿no? Que está basada en el total de los activos, resulta ser adecuado porque justamente me quedo con esas que son claramente importantes. Por ahí están quedando estas otras cuantitativamente hablando, pero vamos a aplicar un enfoque cualitativo para ver cuáles más podrían ingresar. Porque no debemos de olvidar, más allá que podamos decir que esta cuenta no es significativa, esta combinada con esta, con la otra, ¿no? Creo que no, voy a utilizar mi tablet para hacer. Pero si yo sumo los 400, con estos 400 ya se convierte a 800, supera mi materialidad de 500, obviamente. Entonces, si es que no existe o no existe también, combinados ya pues superan mi materialidad, ¿no? La idea es no dejar eso, ¿no? O sea, no puede pasar eso, ¿no? O sea, que ya sea individualmente me estoy asegurando de que todas entren, ¿no? Y diseño un procedimiento, pero en el agregado, algunas combinadas con otras, ¿no? Pueden también ser significativas. Entonces, tenemos que ver cuáles de estas tendrían que ingresar, ¿no? Los 438, los 421, ¿no? De tal manera que sumados, por ejemplo, con ya pues, no supere la materialidad, ¿no? Por ahí van a tener que entrar estos 400, y aquí quedarán los 200. Si yo sumo con los 10, van a ser 240, ya está por debajo. Que no existan los 10, que no existan los 265, ya está, no me preocupa, ¿no? Porque no superan mi materialidad, ¿no? A eso. Bueno, eso lo vamos a dejar cuando estemos completando la planilla. Next. Okay. Entonces, vuelvo a poner el trabajo. Entonces, explicación.
Bien, ya están viendo el papel de trabajo. Entonces habíamos descrito el objetivo, el trabajo realizado, y aquí habíamos descrito los puntos de referencia. Y aquí están los montos, ¿no? Que justamente reflejan el estado financiero. Lo que hacemos entonces seguidamente seleccionamos el punto de referencia y calculamos la materialidad. Con base en ese análisis que les había mostrado anteriormente, yo defino y digo, pues el punto de referencia seleccionado para la obtención de la materialidad es el total de los activos. Yo voy a seleccionar ese. Consideramos que el punto de referencia es apropiado para identificar las cuentas significativas y la ejecución del trabajo. Entonces, ¿cuánto asciende eso? A 26.000 millones. Le aplico el porcentaje que había explicado anteriormente, me da los 529. Entonces, para que quede para que no quede como un mero cálculo aritmético, ¿no? Y se vea que hemos aplicado juicio también, ¿no? Profesional, porque eso es lo que establece la NIA 320, entonces lo redondeamos a 500, ¿no? 500.000 es mi materialidad global. Calculo la materialidad de desempeño o de ejecución del trabajo sobre la materialidad global. Aquí el criterio que vamos a aplicar va a ser el siguiente. Siempre también basado en el ROM. Si definimos que el ROM va a ser alto, 75%, medio 80%, bajo 85%. Hemos dicho que el ROM para este caso va a ser medio, entonces voy a aplicar el 80%, eso me da 400.000. No, no tengo más que redondear, lo dejo nomás en 400.000. Calculo el límite para acumular diferencias de auditoría, que va a estar basada en la utilidad, digo, en la materialidad de desempeño. Para esto, también, si es alto, 3%, si es medio, 4%, si es bajo, 5%. Estos, por favor, de todas maneras, este papel de trabajo les voy a dejar enseguida. Lo voy a compartir en la plataforma, ¿no? Va a quedar ahí. Entonces, estos porcentajes los van a utilizar también cuando, para su examen, cuando lo digan, ¿no? O sea, el nivel de riesgo, el ROM es definido medio. Ya saben que tienen que aplicar 80%. O es bajo, 85%, o es alto, o 75%. ¿Ok? Lo mismo para lo que es el límite para errores, ¿no? 3, 4 y 5%. En este caso hemos definido medio, entonces 4%. ¿Por qué yo estoy utilizando la utilidad, o perdón, la materialidad de desempeño? ¿No? Otros profesionales he visto que calculan sobre la materialidad global, ¿no? Prefiero yo calcular sobre la materialidad de desempeño simplemente para reducir un poco más eso con la finalidad de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, ¿no? O sea, un requisito, las mías me piden que yo reduzca el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Entonces, para mí, todo aquello que, si yo calculo el 4% sobre 500, obviamente esto va a ser mayor, no va a ser los 16, no va a ser 18, creo. Vamos a subir los 500. 20, ¿eh? Entonces 20 sería, pero yo prefiero un monto menor, ¿no? Para acumular cualquier error que esté por encima de este monto, no este. Simplemente es eso, no es una cuestión de juicio profesional. Pueden hacerlo también y quedarse con 20. Yo prefiero hacerlo de esa manera porque eso de alguna manera me permite reducir mi riesgo también a un nivel que sea bajo, ¿no? Y comunicar estas opciones también que son relevantes, ¿no? Entonces 10%, digo 4% serían los 16 millones. Entonces, en resumen, materialidad sería la global de 500.000, la de desempeño en 400 millones y la de para acumular diferencias de auditoría 16 millones. En resumen, ese sería el papel de trabajo, nada complicado, solamente el tema de cómo seleccionar el punto de referencia y qué porcentaje es nomás aplicar juicio, ¿no? Pues ahí ustedes hagan su debate, ¿no? En grupo y pues definan qué punto de referencia van a seleccionar y cuál va a ser el porcentaje que van a aplicar. ¿Preguntas? Licenciado, buenos días. Vamos a Buenos días. hacer acerca del banco que nos ha tocado, ¿no ve? ¿Perdón? El trabajo que nos ha dado ahora sobre la materialidad. Hacemos del banco que nos dio, que nos Del, asignó a cada grupo. del banco que les sea asignado. Así es, para el estado financiero
del 31 de diciembre del 2020. Exacto, sí. Ya, listo. Gracias. Bien, ¿algo más? Entonces yo este papel de trabajo lo voy a compartir enseguida porque a veces digo, lo voy a compartir o mañana o pasado y nada, ¿no? Y llega la otra clase y me olvidé que pasa que a veces ando con bastantes cosas y la verdad que se me olvida. Aquí está. Entonces esto lo subiré. Licenciado, buenos días. Buen día. Licenciado, no nos explicó el entendimiento del negocio. Sí nos envió el papel de trabajo, pero no nos explicó. Pero yo estoy preguntando si ya les había explicado y nadie dice nada. Sí, yo ingresé un poco tarde y cuando entré ya estaba explicando y no podía interrumpirlo. Bueno, ya. Por favor, licenciado. Lo que pasa es que ya su control de lectura está programado para I45. A ver, vamos a ver hasta donde nos dé, les explico. Si no, continuamos la siguiente, pues. Entonces, antes publicaba antes porque material. Material para clase. Ya está publicado. No es el papel de trabajo del material, el modelo. Nos queda 37. Bueno, mejor les explico la siguiente clase. De todas maneras, todavía no he fijado la fecha. Pero esto ya tiene que estar listo para el mes de junio. En junio ya voy a empezar a fijar las fechas para que ustedes vayan presentando los papeles de trabajo que ya estamos avanzando. Yo voy a crear las tareas para que ustedes puedan subir los papeles de trabajo de manera individual, no grupal. ¿Ya? Entonces, tenemos 7 minutos. Entonces, ya sea decisión de cada uno, ¿no? Si solamente está ingresando porque es fácil, ¿no? Conectarse y ya está, y mientras uno está haciendo otras actividades. Pero bueno. Ok, este modelo de trabajo no es nada complicado. Lo que tenemos que hacer acá es, yo ya les he dejado o les estoy dejando este modelo con datos de una compañía comercial. Obviamente ustedes tienen que adecuar este papel de trabajo para una entidad financiera. Los datos que van a incluir en esta
en este papel de trabajo tiene que ser con entidad financiera. Este va a ser el primer papel de trabajo de planeación. Por eso va a ir con la referencia de 1100. ¿Cuál es el propósito? El propósito es documentar la información relevante para que el equipo de auditoría adquiera conocimiento general de la entidad. De todas maneras, esto el año pasado ya lo vimos en auditoría, ¿no? Con detalle. En cuarto año generalmente yo explico cada punto. Aquí no voy a entrar a describir. Se supone que ustedes ya han llevado esto, ¿no? O sea, el año pasado, en auditoría. El gabinete es simplemente de más práctica y práctica, pero de lo que ya han hecho ustedes en auditoría financiera. No, este es el alcance, este es el contenido, ¿no? Entonces se tiene que ir completando. O sea, la mía pide que tengamos un conocimiento de la entidad. Y eso tiene que quedar pues documentado en algún lado. Aquí es donde documentamos todo eso, ¿no? Entonces empezamos a documentar su estructura, cuál es el nombre de la entidad, qué tipo de organización, cuándo se ha creado, cuál es su objeto, etcétera, ¿no? Quiénes son los principales accionistas, cuántas acciones tiene en términos monetarios, quiénes son los que componen la junta directiva, quién es el auditor interno, cuáles son las normas generales que aplican a esta compañía, en este caso le estoy poniendo el derecho 43, Código de Comercio de manera general, y acá es que hay que indicar, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Del papel de trabajo del año pasado, estoy incluyendo esta parte donde ustedes digan si el riesgo es aceptable, tolerable, alto o extremo. Porque puede ser de que alguna información que nosotros vayamos a obtener o sepamos pueda implicar un riesgo de auditoría. A eso me refiero. Acá obviamente no es que no va a ser, no aplica, ¿no? Porque este es el modelo que yo utilizo para explicar a mis estudiantes de cuarto año, ¿no? Esto les voy a dejar a ustedes, ¿no? O sea, no he querido completar uno para bancos, porque pues eso van a agarrar y la idea es que ustedes trabajen también, ¿no? Se puede usar en este modelo simplemente de una entidad comercial para que ustedes lo puedan completar para un banco. Acá obviamente tiene que ir la normativa específica para la industria. Y pues tenemos la ley 393, los decretos supremos relacionados a bancos, todos aquellos que son específicos para la industria financiera, la recopilación de normas, etcétera, ¿no? Una pequeña descripción de dónde se encuentra, ¿no? Y el riesgo. El organigrama, pueden seguir esto, adecuarlo acá o simplemente eliminar esta parte y referenciar, ¿no? Decir, ver papel de trabajo, por eso les decía, la principal va a ser esta, por ejemplo, la 1100. La 1110 puede ser un complemento de este, ¿no? La 1110 y adjuntan de manera separada como parte de esta el papel de trabajo, ¿no? Es decir, el organigrama. Entonces yo les dejo el modelito, pero ustedes pueden adecuar. ¿Cuáles son los principales procesos? Aquí va a ser captación, colocación. Puede ser, digamos, el de estratégico también, depende si tienen acceso a eso, pueden desglosar. Pero acá principalmente va a ser de captación, colocación, cuáles son los subprocesos o actividades que se realizan en cada una de esas, y ustedes sí tienen que adecuar, ¿no? En base a lo que ya se conoce y la investigación que ustedes vayan a ver. Su misión, su visión, eso ya lo tienen desde su página web, lo tienen que copiar. Las sucursales, en qué, su alcance, ¿no? Para qué nivel, en qué departamentos tienen oficinas, aspectos relacionados a lo que es con el manual. Este es para una planta, pero lo pueden adecuar para una entidad financiera. Aquí pueden citar temas de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Manuales de, no sé, de ingreso, no sé, a las oficinas, que sea, no necesariamente adecuar, ¿no? Tienen que adecuar. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias, ¿no? Tienen que buscar en su página web, generalmente tienen ahí, aspectos contables financieros, cuál es el objetivo, ¿no? De los estados financieros, principalmente, qué sistema utiliza, ¿no? Más o menos responder a estas preguntas que se incluyen en el ambiente de control, indicarnos si la organización cuenta con un despliegue estratégico,
Acá les estoy dejando un ejemplo de la entidad del caso que yo aplico. Puede ser uno, o lo tienen que adecuar para la entidad, ¿no? Ustedes, en base a la investigación que realicen, ustedes pueden incluir y adecuar, ¿no? Manuales, describan qué manuales son los que tiene la entidad, así también los manuales de procedimientos. Aquí estoy indicando que hay y les estoy referenciando ver en tal papel de trabajo, ¿no? Aspectos de personal, ¿no? La selección, cómo es que lo realizan, pueden adecuarlo igual, ¿no? O mantener algunas si separas. ¿Qué más? Sistemas, ¿cuáles son los sistemas de información? ¿No? En este caso el cuadro de manera integral, puede ser que sea otro para la entidad financiera. En cuanto a lo que es procesamiento electrónico de datos, aquí tiene el SAP, ustedes tienen que averiguar cuáles. Ahora, si no tienen acceso a esa información, pueden incluir supuestos, ¿no? J.D. Edwards, ¿no? Ahí hay algunos conocidos, ¿no? La idea es que tampoco quede en blanco, vacío, digamos, ¿no? Yo sé que algunas partes como este, por ejemplo, qué sistemas utilizan, puede ser que no sea público. Por ahí, si tienen algún amigo, les pueden comentar y bueno, pues incluyen eso, ¿no? Pero generalmente no es público. Pero la idea es que no quede en blanco, no pongan, ¿no? ¿Quiénes son los principales clientes? Aquí va a ser cartera, ¿no? Cartera lo pueden desagregar por tipo, ¿no? Cartera vigente, en ejecución, vencida, qué sé yo, ¿no? O los principales clientes. Tampoco es que la idea es que sea una lista larga, porque un banco tiene miles, ¿no? Y lo mismo para los proveedores, ¿no? ¿Cuáles son? Las obligaciones con el público pueden ser, digamos, ¿no? Por grupo. Alianzas, ¿con qué tipo de compañías tienen alianzas, ¿no? Los empleados, Licenciado, ¿no? el control de lectura ya llega. Sí, ya se publica. Bueno, tienen más tiempo de lo que debería, ¿no? Bueno, esta vez no se ha atrasado mucho más. Bien, esta última parte lo vemos, sino la siguiente clase, pero más o menos esa es la idea, ¿no? La lógica de este documento. Es básicamente completar la información que piden y definir si es que hay un riesgo. Ok, vamos a quedar ahí. Su control de lectura es para menos de 10 minutos. Los manes tienen 13. No se olviden de enviar antes de las 12. Su examen es la siguiente.